¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a esta nuestra casa, en una jornada de hoy en la que vamos a hablar del misterio. Una vez más aquí en las Atarazanas, en Bormujos. Y vamos a procurar pasarlo mal, pero nos tienen que contar en este caso nuestros amigos que son los protagonistas hoy. Pero igualmente, antes de comenzar este acto, pues lo importante es agradecer a todos los presentes que hacéis posible precisamente que vengamos cada año con esta ilusión a presentarnos ante vosotros y a dar lo mejor de cada uno. Pero también a las autoridades locales e indudablemente a la Asociación Hispal. Por ello, pues voy a pedir que suban aquí a acompañarme tanto el señor alcalde como en este caso Francisco Molina. Voy a pedirle que vaya ya subiendo, concejal de Cultura, y en este caso Maite del Grupo Hispal. Lo primero, cómo no, nuevamente agradecerte. Yo no sé qué te da más miedo, si la jornada de Halloween o la oposición. Eso es complicado, ¿eh? Últimamente algunos plenos que ¿A que sí? Yo lo sabía, ¿eh? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, nuevamente estamos aquí. Nuevamente, un año más. Voy a coger el micro para que también nuestros amigos os escuchen. Un año más este compromiso con la cultura y este compromiso con el misterio. Sí, además me gustaría aprovechar para agradecer porque, bueno, es verdad que esta asociación, la Asociación Hispal, a pesar de todos los parones que hemos tenido durante este tiempo de la pandemia y demás, siempre han estado proponiéndonos, siempre han estado intentando, dentro de las medidas que teníamos, organizar, bueno, pues actividades como esta, ¿no? Y desde aquí quiero agradecerles a ellos porque, te lo decía antes, teniendo asociaciones como esta es muy fácil hacer cosas, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, con esta nueva fiesta que estamos incorporando anglosajona de Halloween, que me parece muy bien, yo creo que todas las propuestas culturales al final enriquecen nuestro acervo, pero también reivindico mucho que lo que celebramos es algo nuestro también, que es el Día de Todos los Santos y los fieles difuntos, ¿no? Yo no me quiero olvidar de eso, que está bien que incorporemos elementos culturales de otras latitudes, pero que no nos olvidamos de lo nuestro, porque el día que difuminemos nuestra identidad cultural probablemente andaremos muy perdidos, ¿no? Y a ti te quería dar especialmente las gracias, que eres un fijo ya en estas actividades. Yo creo, le estaba diciendo antes a Jesús que te vamos a tener que nombrar hijo adoptivo o algo del municipio, porque es que no falla, está siempre aquí, ¿no? Y tener una figura dentro de este mundo como tú para presentar y de alguna manera amenizar también actividades como esta, pues la verdad es que es un lujo, ¿no? Y por eso te estamos eternamente agradecidos. Y nada, yo no me voy a enrollar más porque aquí lo interesante lo van a decir ahora Manuel Jesús y Fede Padial. Nuestro buen amigo Jesús, en este caso Cultura, que siempre pasa también por el mundo del misterio, junto con Paco, haciendo grande esta jornada, dejándonos este incomparable marco que es este teatro, estas atarazanas, y siempre bien acogido, bien recibido y sobre todo, nuevamente, pues bueno, las ganas de ofrecer a Bormujos lo que es el misterio. ¿Qué significa esto dentro de lo que es la cultura dentro de Bormujos? Pues significa, como ha dicho Paco, abrir las culturas también, no solamente a la fiesta anglosajona, también a los misterios, a las leyendas que año tras año se celebran.
también haciendo referente Bormujo en ello, ¿no? Yo creo que Bormujo en España ya suena a misterio, ¿no? Antes estoy hablando con un compañero y lo estaba diciendo, ¿no? En mi pueblo también, ojalá, pues en Bormujo lo hacemos, y lo hacemos en Halloween, que hemos llevado un año esperando para hacer porque el año pasado lo suspendimos, y después en marzo, febrero, que nos volvemos a ver. Yo creo que gracias a Hispal me uno también a la petición de Francisco, hijo adoptivo del pueblo, porque es que de verdad es llamarlo y es un sí directamente, y a través con ellos que son un encanto. Y es eso, ¿no? La cultura son misterios, son leyendas, y nos enriquece como personas y enriquece mucho la sociedad. Creedme que cuando se habla de Bormujos y cuando hablamos con amigos de toda España y les planteamos lo que ya no solo las jornadas de Halloween, sino otros muchos eventos que se hacen aquí, que están relacionados con todo lo que es misterio, historia secreta, leyendas, creedme que lo tienen como un referente y en el resto de España se tiene efectivamente como un punto de encuentro. Y eso es importante, os lo habéis ganado en poco tiempo, con muy buen trabajo por el Ayuntamiento, por la Asociación Hispal, que hacen este milagro y este sueño posible. Y por eso pido un aplauso para ellos, que creo que se lo merecen. Maite. Nada, yo voy a ser súper breve. breve. Que se quede cerquita de mí, porque Maite, al fin y al cabo, bueno, pues Maite es un poco esa portavoz de Grupo Hispal que cada año pone en la arquitectura de todo lo que se va organizando aquí, porque esto no es solo hoy, es decir, esto lleva un proceso complejo en el que nada más que se echa este telón de este teatro, comienza esa arquitectura a funcionar para ver qué se va a hacer en lo siguiente. Y siempre se está pensando algo y siempre se está trabajando algo desinteresadamente. Personas que hacen fotografía, personas que se encargan de logística, que están con las proyecciones, que están en la organización, que se encargan de contactar con todo, que hacen al fin y al cabo que este puzzle se engarce y que salga perfecto. Pues ella se encarga también de poner voz por todos ellos. Maite. Yo voy a ser muy breve. Yo quiero agradecer al alcalde, a Jesús. Tengo que agradecer también a Manolo, que es el técnico de sonido, que siempre está disponible. A Nieves, que es conserje, pero es que nos apoya en todo, nos ayuda a la chiquilla en todo. Y no es justo que no lo recuerde también. Y por supuesto a todos los que estáis aquí, porque si no, esto no tendría sentido. Gracias por estar aquí, gracias por vuestra generosidad con Cáritas, porque no olvidemos que también es por una buena causa. Y ya está, ya no digo más nada. Que es obligatorio el uso de mascarillas, porque estoy viendo algunas sin mascarilla y no nos vayan a reñir con esto. Bueno, yo entre que tengo las gafas empañadas y los focos no, pero lo tenía que decir. Y muchas gracias a ti por estar siempre. Pues os invito a que volváis a vuestro asiento, que os pongáis cómodos, que disfrutéis del misterio y que nos dispongamos a vivir una jornada fascinantemente de miedo, que es de lo que se trata. Porque fijaos que hoy, día en el que abrimos las puertas a Halloween, en el que el domingo será el día grande, truco o trato, caramelo, disfraces, bromas, pues hoy nosotros damos ese anticipo. Y en este anticipo, dos amigos, dos compañeros, dos excelentes divulgadores como son, en este caso Fede Padiat y mi buen amigo Manuel Jesús Palma Rodán. La Ouija, que va a ser el motivo de una de esas charlas, y de la otra parte, algo que todos podemos sufrir, pesadillas, terrores nocturnos. Yo me voy a permitir contaros una breve historia, muy cortita. Va precisamente de Ouija, de este tablero que tiene Marisol y que hoy disfrazada para la ocasión. Y cuentan que había una señora que se llamaba Imelda, e Imelda, bueno, pues tenía una relación estable, cordial con su marido. Su marido era un comercial y todos los años pues hacía largos viajes. De una fecha hacia acá, ella comenzó a notar que él cuando se despedía le decía que se iba
pero que volvería y que no se preocupara porque aún no había pagado todas sus deudas. Y se iba. Y cuando regresaba, la saludaba, besos, abrazos, momentos tiernos, hasta que un día se fue y le dijo un lacónico adiós. Cuando se marchó le dijo, ¿cómo que adiós? Sí, sí, adiós, que ya he pagado todas mis deudas. Y se fue, agitando su mano mientras que conducía su automóvil. Pasaron los meses, aquel hombre se dio por desaparecido, ella perdió la esperanza, hasta que un buen día la policía la llama para que identifique un cuerpo. Acude, le enseñan un cadáver que estaba en tan malas condiciones que poco podía ella, con la depresión que tenía, pues certificar. Y se dio por muerta. Así que, casi muerta en vida, comenzó un pulular por brujas, por tarotistas, por médiums, que poco les resolvían el problema que ella tenía, que eran las preguntas que surgían. ¿Por qué se fue? ¿Por qué desapareció? ¿Qué le pasó? ¿Por qué me ha dejado sola? Y así un día, tratando de despejarse, trató de ir a una fiesta que organizaban unos amigos. Ella lo pasó mal, sobre todo al final, cuando una chica, al fondo, gritó, vamos a hacer una ouija. Y ella se quiso ir rápidamente. Cuando estaba en la puerta, escucha a esa chica al final, en el salón, que dice, ¿alguien conoce a Fernando Martínez? Fernando Martínez era su marido. Y ella se volvió y le dijo aquello de, ¿quién te ha dicho su nombre? Esto es una broma cruel. Y la chica, sonriendo, solo le dijo aquello de, un espíritu que es amiguete en el otro lado. Y ella no la creía, simplemente creía que le habían esbozado aquel nombre. Y entonces ella le dijo, no, mi espíritu es real. Dicen que tú tienes un lunar debajo de un pecho, ¿verdad? Y ella pues palideció, el dato era correcto. Y tu marido te ha dejado, porque tu marido no está muerto, tu marido se ha ido con otra. Claro, ella palideció ante todo el mundo. ¿Cómo es posible? Pero no te preocupes, le dijo ella, que igual que se fue, volverá, e igual que te traicionó, será traicionado. Dentro de 2 meses y medio. Y comenzaron a pasar los días. Y Imelda no comía, no dormía, fue a buscar la ayuda de un sacerdote, el sacerdote prácticamente le vino a decir que para qué jugaba con la ouija, y pasaron los días y los días hasta que se cumplieron los 2 meses y medio. Y entonces sintió como alguien trataba de abrir la puerta de su casa. Bajó y allí estaba Fernando Martínez, en carne y hueso, demacrado, por el paso del tiempo, el sufrimiento. Se arrodilló y le pidió perdón. Imelda, perdóname, no sabía lo que hacía. Y cuando se fijó bien en ella, notó que Imelda, la que le habría abierto en este caso la puerta, se trataba de un ser traslúcido, ahuesado, que para nada era su mujer. Corrió rápidamente a la habitación y se encontró ¿con qué? Pues se encontró con el cadáver de su esposa allí, inerte y sin vida. Cuando se volvió, la cara del espectro, que le dijo aquello de, no te preocupes por mí, yo ya llevo muerta 2 meses y medio, y contigo 2 años, pero no te preocupes que ya he pagado todas mis deudas. Desde entonces, en un pabellón psiquiátrico, pues hay un interno que se llama Fernando Martínez, al que atormentan los otros internos jugando con una ouija imaginaria, mientras que le preguntan el nombre y responde Imelda. Son las cosas que tiene la ouija. Pero para hablarnos de la ouija, ¿quién mejor que Fede Padial? Fede Padial, al que vamos a hacer que suba aquí con un fuerte aplauso. Colócate aquí. Fede, un placer. Fede, caballero legionario, con mucha honra. Antiguo caballero legionario, que es un amante del misterio. Pero aparte de amante del misterio,
Es una de esas mentes curiosas que le gusta fijarse en todos los detallitos que hay en Sevilla. Él, contra la corriente popular de ir mirando al móvil, va mirando a los edificios. Cualquier día él se choca no por mirar al móvil, sino por mirar arriba, ¿no? Pero ¿y lo que me dura la batería del móvil? Totalmente, totalmente. De tal forma que hoy Fede es nuestro protagonista. Yo diría de él que es experto en muchas cosas. Simbología, en historia secreta, en historia normal, ávido lector, experto en Ouija, eso no lo sabía. Pero hoy nos va a hablar de eso. Dime una cosa, Fede, de pequeño, ¿qué monstruo te daba miedo? Bueno, yo era muy aficionado a los monstruos. Más que darme miedo, me atraían. Entonces, ¿Te siguen gustando los monstruos? me siguen gustando los monstruos. Sabes que tengo una gran colección de figuras de monstruos. ¿Con cuál te quedas? Frankenstein. Frankenstein. Él cuando vais, además es un excelente tatuador, cuando vais a su estudio, os encontréis una vitrina que está toda llena de Drácula, figuritas de todo tipo, y también de Frankenstein, de auténtico coleccionista. ¿Y qué te daba miedo de pequeño? Bueno, mira, te voy a contar una cosa, ya que estamos en el Día de Todos los Santos. Y a mí había una cosa que me daba mucho miedo el Día de Todos los Santos, y eran las famosas palomitas. ¿Recordáis los más mayores que se ponían las lámparas de aceite con las palomitas? Y yo recuerdo, muy pequeño, de entrar a casa de mi tía, vivía mi abuela, personas mayores que eran las que solían ponerlo, y de entrar a la cocina oscura, ¿no?, y ver ese resplandor de las llamas borboteando. Y claro, yo me impresionó mucho aquello, ¿no? Y entonces yo le pregunté a mi abuela qué era aquello. Y me dice, nada, hijo, eso es tu abuelo que está ahí. Y yo de verdad, yo pasaba auténtico miedo de pensar que allí estaba mi abuelo, ¿no? Que estaba difunto, ¿no? Y claro, era la lamparita que se ponía en honor a esos difuntos para no olvidarlo y que tuvieran luz ese día, ¿no? Y yo, eso me daba mucho miedo, la verdad. O sea que eso sí da miedo y no el Halloween, ¿eh? El Halloween da más risa que miedo. Halloween que se vive de forma especial, y hoy nos hablas de un tema que, como le ocurría a Fernando Martínez, el protagonista del relato, pues dicen que es una puerta, lo que no sabemos a dónde. Bueno, precisamente la charla lo que vamos a intentar es un poco averiguar la historia de ese dichoso tablero. ¿Quién lo inventó? ¿De dónde viene? ¿Es tan antiguo como dicen? Y contaremos algunas anécdotas también del tablero. ¿Algún que otro juguete que sé que tienes de la Parker antigua, que son esos tableros que se llegaron incluso a comercializar para los niños? Ahora veremos cuántos se han llegado a vender. Pues sin más, Fede Padial, Ouija, disfrutemos y démosle otro aplauso. Muchas gracias. No hay problema. Vale, esto es el dichoso aparato. Bueno, con vuestro permiso me voy a quitar la máscara. Bueno, pues un año más aquí, ya he repetido en este sitio maravilloso y bueno, pues como siempre agradecer al equipo de Alcaldía y a Asociación Hispal y a todos vosotros, por supuesto, el que estemos aquí, ¿no? Y bien, pues vamos a hablar de la Ouija, ¿no? Yo creo que es algo que a todos nos da miedo, ¿no? ¿Hay alguien que no le dé miedo a la Ouija? No, pues sabéis quedar callados que os da miedo, ¿no? Bien, pues como digo, las charlas, bueno, aquí no se va a hacer ninguna Ouija, ni vamos a hacer proselitismo de la Ouija, ¿no? Simplemente es un poco que conozcamos qué es eso, ¿no? Porque creo que es de quizás de los instrumentos o de los aparatos de esoterismo o de parapsicología que más conocemos, pero que más desconocemos a la vez, ¿no? Hay mucho desconocimiento, mucho mito y mucha leyenda sobre él. Bien, así que vamos a empezar la charla. Os voy a comentar varios casos reales, casos documentados, casos que han salido, que se pueden ver en hemeroteca. Y el primero, fijaros qué curioso, los más antiguos posiblemente van a reconocer esta cara, los más jóvenes no, ahora explicaré. Este señor, Aldo Moro, los más antiguos lo conocerán.
Este señor era presidente de Italia, de la República Italiana. Bien, pues este señor en Italia en los años 70 tenían un grave problema de terrorismo. Allí estaban instaladas las Brigadas Rojas y, bueno, pues tenían un serio problema. Igual que lo tuvimos aquí en el pasado con el grupo que todos conocemos. Bien, pues este señor, las Brigadas Rojas llegan a secuestrarlo. O sea, imaginemos, ¿no? Europa, años 70, un presidente de gobierno secuestrado por las Brigadas Rojas. Las Brigadas Rojas lo que pedían la liberación de presos que tenía el Estado italiano. Lógicamente eso no se podía conceder y había un serio problema. Se revolvió cielo y tierra para encontrar a Aldo Moro. Bien, tal fue la locura de buscarlo que el primer ministro, Sandro Pertini, primer ministro de la República Italiana, decide hacer en la Universidad de Bolonia una ouija con profesores de la universidad. Y se hace una ouija para ver si se averigua dónde está Aldo Moro. Bien, pues en esta ouija aparecen varios nombres. Uno de ellos, Gradoli, otro sería Viterbo y otro sería Bolsena. Gradoli es un pueblecito italiano que está en la provincia de Viterbo y Bolsano es un lago que hay justo al lado. Claro, con aquello desesperado que estaban, deciden peinar Gradoli entero. Gradoli lo va a arrendar arriba abajo, allí por supuesto no está Aldo Moro. Bueno, pues dice, bueno, pues esto ha sido un intento, ha sido una tontería. Bien, pues tal como esto lo hacen un 2 de abril del año 78. El 9 de mayo aparece Aldo Moro tristemente ejecutado, lo han asesinado, le han vaciado un cargador a Aldo Moro, lo han ejecutado. Y bueno, pues empiezan las pesquisas en la capital, en Roma, y resulta que el piso de las Brigadas Rojas estaba en la calle Gradoli de Roma. O sea, el tablero había dado una información acertada, lo que habían es confundido el Gradoli, pero habían buscado el pueblo, no la calle Gradoli en Roma. Esto es cierto, esto lo podéis ver en hemeroteca. Claro, esto supuso un problema a nivel de Estado. Porque claro, la Comisión Antiterrorista cita a Sandro Pertini y lo que le pregunta es, ¿usted dónde ha sacado la información? ¿De dónde ha sido esa filtración? No, mire usted, esto me lo ha dicho la ouija, claro. En los estamentos judiciales y políticos, pues la ouija no tiene ninguna validez, ¿no? O eso parece que ahora veremos otros casos, ¿no? Ya digo, fue una auténtica problema de Estado esa dichosa ouija que hizo Sandro Pertini, ¿no? Simplemente el caso para que veáis a qué nivel en los años 70 la ouija era algo bastante habitual, ¿no? Vamos con otro caso un poquito más curioso y espeluznante. La historia de Herbert y Nellie Hart. Estamos en Kansas, nos vamos un poquito más en la historia, nos vamos al año 35. Bien, pues el señor Herbert, de 77 años, dispara a su señora por la espalda y la mata. Claro, llega la policía, lo detiene y Herbert aduce que su señora Nellie, jugando con la ouija, la ouija le comunica a la señora que el marido, con 77 años, tenía un lío con la vecina. No contento con esto, 77 años, o sea que, cuidado, ¿eh? No contento con esto, que había escondido $15.000. Estaba la familia pasando un poco de apuros económicos, claro. Esta señora loca. Claro, él se lo dice a la señora, él lo niega todo, por supuesto, porque no era cierto. Mira, eso es una tontería que está diciendo, no juegues con el tablero, ¿no? Bien, pues la señora se empeña, sigue con su tablero, y la ouija le dice a Nellie que la única solución es torturar al marido hasta que confiese. Nellie, ni corta ni perezosa, coge al marido, lo consigue amarrar a la cama, y la señora lo hacía durante varias semanas. Lo ataba con alambre, lo azotaba con una cuerda con nudos. Bueno, es una historia, ¿no? Le quemaba con un atizador al rojo vivo y ya terminó apuñalándole los tobillos. O sea, que es algo bastante... Apuñalar los tobillos tiene que doler, ¿eh? Bien, claro, el señor, pues claro, que no y que no. Ya por último, la señora ya decidida, coge una pistola, se la pone en las 100 y, mira, o confiesas o te pego un tiro. Claro, el hombre ya ante aquellas circunstancias, venga, sí, tengo una querida y he escondido $15.000. Pues ya me he quedado tranquilo. Va la señora y lo desata. Automáticamente el señor cogió la pistola y mata a
a la señora Anel, ¿no? Consecuencia, hay un juicio y es sobreseído por defensa propia y, por supuesto, la Ouija, pues claro, el juicio no lo tiene en cuenta, pero a lo que vamos, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar con el tablero? Cuidado, ¿eh? Vamos a otro caso curioso. El Cerrito, todavía más antiguo, 1920. El Cerrito es una ciudad pequeña de California, ya pegando a México. Bien, pues el 7 de marzo de 1920 aparecen 7 personas vagando por el pueblo, totalmente desnudas, con síntomas de locura, chillando, corriendo, gritando por el pueblo. Resultado, habían estado haciendo una ouija. Pero es que en el pueblo se apodera la locura de todo el pueblo. Parece que en el pueblo todo el mundo quería hacer ouija. Tal es la situación que se llega el pueblo tiene unas 1.200 personas. Se llega a cerrar el pueblo por las autoridades. Un equipo de psicólogos, o sea, el pueblo, como hemos estado nosotros encerrados, pues lo encierran. Un equipo de psicólogos se tiene que hacer cargo del pueblo. Y bueno, y detener a personas, pues incluso había policías que se desnudaban de pronto en medio de la calle, salían corriendo, gritando por todo el pueblo. Resultado, locura colectiva, sugestión colectiva, debido al mal uso del tablero Ouija. Un pueblo entero. Vamos con otro caso. 1993, el caso Stephen Jung. Bien, Stephen Jung es un delincuente habitual. Stephen Jung es detenido ya por un doble asesinato. Habéis visto las películas americanas que hay un jurado popular. Este jurado lo recluyen en un hotel normalmente y tienen que estar una noche deliberando sobre la decisión que van a tomar sobre el veredicto. Bien, pues el jurado, ni corto ni perezoso, decide, no saben muy bien que unos que sí, otros que no, deciden hacer una ouija para ver qué le dice. El jurado se levanta el otro día, va allí al juicio. Mire usted, señor juez, que lo consideramos culpable. ¿Estáis todos de acuerdo? Sí, es que no lo ha dicho la ouija. Hay que repetir el juicio. Se repite el juicio, lógicamente, Stephen Jung era un criminal, confeso, es condenado, ¿no? Pero para que veamos, vuelvo a repetir, lo que quiero que tengáis en cuenta es hasta dónde llega la ouija, estamos hablando desde los años 20 hasta los 90, ¿eh? La gente, la importancia que le da y cómo llega incluso a tomar decisiones a partir del tablero, ¿no? Decisiones que, lógicamente, en un juicio pues no se tienen en cuenta, ¿no? Como podéis comprender. Vamos a un caso de aquí de España. Vamos a Pontevedra. Mira, este he traído hasta el recorte de prensa. Pontevedra, 1994, muy cercano. Monte Abenseñas, un montecito que hay ahí al lado, en Pontevedra. Aparece una joven, boca arriba, entre 2 cirios rojos, manos cruzadas y descalza. Conserva joyas y ropa. Un crimen aparentemente ritual. Es lo que parece a todo sentido. Pero que no hay ninguna pista sobre ese crimen. ¿Quién ha podido hacerlo? Empiezan a investigar grupos de la zona. No se tiene claro quién ha podido ser. Hay una señora, una periodista y una medium que se deciden a intentar encontrar al culpable a través de una ouija. Y la ouija ofrece datos. La ouija ofrece un nombre, Rosa. Y que los culpables eran unos atracadores. Empiezan a investigar, a tirar a la policía, se toma un poco más en serio aquello. Efectivamente, la víctima era una tal Rosalía. Era una prostituta portuguesa. Se detiene al final a los asesinos. Los asesinos eran unos delincuentes comunes que tenían, bueno, pues tratos con la señora esta. Y son detenidos a raíz de una ouija. Ya cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero es un caso que muy interesante y muy curioso cómo a partir de una ouija se llega a resolver un crimen, ¿no? O incluso como hemos visto el de Aldo Moro, aparentemente la ouija o una filtración que tuvo Aldo Moro y puso de excusa a la ouija, dio resultados aparentemente plausibles, ¿no? Bien, pues después de estos casos, ¿no?, que hemos comentado rápidamente, que luego me coge el toro y me regaña mi amigo Paco, vamos a ver ese tablero de dónde viene. ¿Eso quién lo inventa? ¿Eso de dónde está eso, no? Pues bueno, para empezar, habría que
irnos a esta casita. Y esa casita vivían unas hermanas, bueno, una familia, ¿no? Que son las hermanas Fox. Estamos hablando de 1848. Una aldea que es Hydesville, una aldea, lo que se llama aquí una pedanía de New York, del estado de New York. Pues hay dos hermanas de ella. Hay un hermano también, que no sale nunca, pero también había un hermano. Hay dos hermanas, Kate y Margaret Fox. Se instalan en esta casa, una casa pequeñita, como habéis visto, que es la casa que hemos visto primero. Y estas niñas empiezan en la casa a oír raps, sonidos. Rap, en parapsicología le decimos a sonidos de origen desconocido. Estas niñas empiezan a jugar con aquellos sonidos y establecen un código. Un golpe sí, dos golpes no. Allí se llega a congregar todo el pueblo a ver, a preguntar cosas, a hablar. Hablaban con un señor que era el señor Pata de Cabra. Ya empieza, bueno, pues lógicamente hay quien duda mucho de lo que están haciendo esas niñas allí, ¿no? Y de qué es aquello, ¿no? Entonces piden, digamos, lo que sería una prueba de fe, ¿no? Esto es verdad, a ver, díganos algo de verdad que sea cierto, ¿no? Y curiosamente, el señor Pata de Cabra dice que debajo de la casa hay un buhonero enterrado. Un buhonero que se llamaría Charles B. Resma. Un buhonero que había sido asesinado y enterrado donde después se haría la casa, ¿no? Efectivamente empiezan a escarbar allí y efectivamente aparece un esqueleto y se corresponde pues con lo que ha contado las niñas, ¿no? Bueno, estas niñas se hacen súper famosas en Estados Unidos y empiezan a organizar giras, o sea, giras por todo Estados Unidos con el tema de los sonidos, de la transcomunicación. O sea, estaríamos hablando de la primera transcomunicación de alguna manera, pero mediante golpecitos, ¿no? Bueno, pues esto se ve, 40 años se pegan de gira las hermanas, o sea, se hacen verdaderamente famosas y con el temita hasta 1888, en la cual una de las hermanas se retracta. Y ahora resulta que esos golpes lo hacía ella con los dedos de los pies. Algo realmente, o sea, si asombroso es lo de los raps que conteste, asombroso es que con los dedos de los pies chasques y hagas esos sonidos, ¿no? En fin, pues al final parece que fue un juego que se le fue de las manos, en este caso de los pies más que de las manos. Pero ¿qué vamos con esto? Ya hay un antecedente de comunicación con el más allá. Quizás sea el primer antecedente como tal que tenemos de personas sin necesidad de medium y de historias raras, en el que hay una comunicación. Ya tenemos uno de los ingredientes de lo que va a ser la Ouija. Hay que pensar en el siglo XIX, sobre todo a mitad, el espiritismo está muy de moda. Sobre todo en Europa, ya digo, es algo muy común en la alta sociedad, en la baja sociedad, en todos lados, ¿no? Hay un señor, están de moda las mesas parlantes. Las parlantes es la típica mesa de espiritismo, esa que hemos visto que se junta a las personas, ¿no? Bien, pues en Londres hay un señor Theodore Warner que el 23 de enero ya patenta una cosa que se llama el psicógrafo. Psico y grafo, ¿no? Escritura de la mente, ¿no? Con el propósito de leer mentes. Cuidado que no estamos hablando de espiritismo. Este señor no lo patenta como algo, digamos, del otro lado ni del más allá, sino simplemente para leer mentes, ¿no? 7 años más tarde, Alan Kardec es el padre del espiritismo como tal lo conocemos, ¿no? Es un señor muy interesante que crea las bases de lo que sería el espiritismo. Describe el instrumento como un método para abrir comunicación con los espíritus. A partir de ahí empiezan a tomarse las sesiones de espiritismo con otro índole, con el índole espíritas, con el índole de hablar con los difuntos, hablar con el más allá. La mesa parlante es muy interesante. Mesas parlantes se llama parlantes porque, bueno, pues que respondía de alguna manera a las preguntas de las personas, ¿no? Y aquí en España tuvimos un caso súper interesante que vamos a contar. En Nules. Nules es una ciudad de Tarragona. Bien, pues ahí hay una auténtica locura con las mesas parlantes. Está hablando del año 75, ¿eh? No nos estamos yendo tan lejos en la historia, ¿no? Bien, pues en Nules y en los pueblos alrededor, hay un pueblo que se llama Porreras también al lado.
es una locura. Todo el mundo le da por hacer mesas parlantes, como lo del Cerrito, pero sin causar locura, ¿no? Se lo toman como un poco a broma y a risa aquello, ¿no? Fijaros que hay unos niños, serían María del Carmen, 13 años, Rosa María 10 y Juan Samuel de 7. Y ellos, tras ver una sesión en Porreras, porque yo digo, aquello iba la gente como, bueno, por los domingos íbamos todo el mundo a ver las mesas parlantes, ¿no? A ver qué pasaba con aquello. Y estos niños ven aquello y vuelven a Nuls y cogen una mesita, las típicas mesitas estas pequeñitas que había en las casas antiguamente, y empiezan a jugar con la mesa. Bueno, pues la mesa resulta que la mesa correteaba por el pueblo, subía escaleras, se subían encima, pero es que llegaron a organizar carreras de mesas parlantes en el pueblo. Esto es serio, o sea, esto no es broma. Esto no es broma. Tenéis recortes de periódico, podéis consultar en las hemerotecas, ¿no? De hecho, estos son los niños, ¿no? Estos son dos de los niños después al tiempo, ¿no? Ya digo, la gente iba hasta para hacer las quinielas a preguntar a las mesas parlantes. Una auténtica locura. Aquello termina con la Iglesia tomando partido y declarando que esa mesa de alguna manera es algo demoníaco. Ella separa aquello y separa lo de la... Pero fijaros qué locura, un pueblo entero, ya digo, pero aquello eran auténticas carreras en la calle de mesas parlantes. Se ponían los niños con las mesas, pom, 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 pom. Hay que decir que las mesas no se mueven solas, se mueven con la posición de manos encima, ¿no? Es un efecto muy curioso, personalmente me parece que es un efecto creado por la persona, es como un truco, pero es muy curioso de verlo. Yo lo he visto y realmente parece que se mueven las mesas, ¿no? Vamos a más ingredientes de este cóctel que va a dar por fin la Ouija. La vasografía. La vasografía ya empezamos a poner las letritas. Ya tenemos parte del ingrediente de lo que luego va a ser el tablero como tal lo entendemos hoy en día. Y nos faltaría un ingrediente que sería la planchette. La planchette sería lo que llamamos el máster en la Ouija, que es el aparatito este, que fijaros que tiene como forma de corazón, que es donde ponemos los deditos y movemos aquello, ¿no? Bueno, pues la planchette realmente está ideado por un francés, señor Planchette, además tiene su propio nombre, y diseña el primer prototipo. La planchette realmente se diseña para medium más que nada, y lo que es un dispositivo, esa de mi colección personal, habéis visto que es como una plaquita, y donde se le introduce un lápiz o un bolígrafo, ponemos un papel, los medium ponen las manitas o los integrantes de la sesión espírita, como queramos llamarlo, y se crea una cosa que se llama escritura automática, por la cual lo que sea de otro lado o el propio medium empieza a escribir y dar mensajes. Bien, pues con todos estos ingredientes ya tenemos lo que es la mesa, la tabla, tenemos las letritas, tenemos la planchette en medio. Hay un señor ¿qué es este señor con tan mala cara? Elias Boone. Elias Boone es un personaje americano y es un personaje bastante extravagante. Él nace en 1847 en Maryland y fijaros, él lo tiene todo. O sea, él es masón, él es veterano confederado y él, bueno, pues este señor se dedicaba a patentar cosas. Él tenía patentadas varias calderas, él iba patentando todo lo que veía, pero con un éxito relativamente pobre, realmente. Pues bien, el 28 de mayo de 1890 patenta lo que conocemos como tabla Ouija hoy en día. Y lo patenta como juguete. De ahí viene el famoso juego de la Ouija. ¿Vale? Por eso se llama juego, porque realmente lo patenta como juego. O sea, él va a patentarlo y ¿dónde lo puedo patentar? En la oficina de patentes, pues resulta que donde mejor cabe aquello es en el apartado de juego o juguete. Este señor, hay que pensar que su cuñada, Helen Peter, era medium, es la que le asesora sobre todo aquello. Y bueno, pues él, digamos, intenta pegar a lo que llamaríamos el pelotazo con aquello, pero ya digo que no llega a poco trámite, no vende mucha, y él muere en 1921. Fijaros, esta es la primera patente de la que él hace. Fijaros que es bastante simple. Las letritas, el adiós, un sí, un no. Hay que decir que algo que me pasa por alto, el nombre Ouija.
O sea, él toma dos sílabas, oui, sí en francés, ya, sí en alemán. Curiosamente debería ser sí, no, pero me imagino que por un juego de palabras, porque sonaba mejor, lo patenta con el nombre sí, sí, ¿no? Porque realmente lo que dice es sí, sí, oui, ya. Fijaros, este es el primero que le da forma al tablero. Estamos hablando de 1890. Antes de eso no existía la Ouija como tal. Eso se lo inventa este señor, el Elias Boom. Ya digo, él muere en 1921. Aquí tenemos su tumba, que es muy curiosa porque, por el otro lado, tiene este aspecto. Hay que decir que la tumba no es su tumba original. Esta tumba, hay un grupo de ocultismo americano que es la que se ocupa de buscar la tumba de este señor y sufragan de su puño y de su bolsillo esta curiosa tumba en forma de Ouija, ¿no? Que no deja indiferente a nadie que lo ve. Bien, vamos a seguir viendo cómo es la trayectoria de la tabla. Llega otro señor, que este sí es un emprendedor y este es más espabilado. Bueno, esto es muy curioso también. Hay varias versiones que se van haciendo de la Ouija. Fijaros que en 1907, la Ouija Nirvana, fijaros qué curiosa es. Estamos hablando que todavía los nazis ni estaban ni se les esperaban, ¿eh? Sin embargo, hay una de las patentes que se hace, uno de los modelos, es la famosa Ouija Nirvana, que tiene una forma bastante curiosa y parece que se estaba antecediendo en el tiempo a lo que vendría, desgraciadamente, unos años después, ¿no? Lo he puesto por curiosidad simplemente. Ya digo, se hicieron muchos tableros caseros, incluso hubo todo eso, pero la patente la seguía teniendo el señor Elias Boom. Y hay un señor que es William Full, que este sí es un señor, digamos, emprendedor, un señor que, en fin, que crea un imperio de venta de juguetes y de cosas. Él tenía una empresa de mesas de billar, sobre todo, el tal William Full. Pues este señor ve aquello y dice, oye, aquí hay filón. Y le compra a Elias Boom, le compra la patente. Y este señor ya sí empieza... Bueno, esto es una cosa muy curiosa que ahora lo hablaremos. Ya la crea muy parecida a como la entendemos hoy. ¿Ves? Con su cajita, o sea, para venderla, ¿no? En el mercado, ¿no? Ya tenemos el máster más parecido al de hoy. Ya le va incluyendo unos dibujitos, le va incluyendo un poco más, una parafernalia un poco más adecuada, ¿no? A la venta, ¿no? Esto que he puesto antes es interesante porque hay por ahí muchas veces cuando leemos de la Ouija, ¿no? Que si era una cosa egipcia, que si los egipcios ya utilizaban la Ouija. No, esto se lo inventa un socio del William Ford, que es Charles Kennard, y este señor es el que incluye, para darle un poco más de empaque al juguete, entre comillas, le empaque lo que es un juego de la suerte egipcio. Esto se lo inventa este señor por la cara, para dar, ya digo, para adornar un poco lo que pretenden vender, ¿no? Pero volvamos otra vez a donde estábamos, a la Ouija de William Full. William Full, ya digo, William Full empieza a vender Ouija por todo Estados Unidos, una barbaridad. Una barbaridad. Problema, que a los pocos años de comprar aquello, de empezar a hacerse relativamente famoso con aquello, en la propia empresa él estaba supervisando unas obras que hay en los talleres y cae y muere por un boquete del tejado. Se rompe el tejado y muere, ¿no? ¿Quién se hace cargo de aquello que parecía que se estaba empezando a vender bien? Pues una firma que todos conocemos, Parker. Parker es una firma, bueno, es la del Monopoly, la que ha hecho el Rix. Esa empresa es la que se hace con la patente. Parker llega a vender en el mundo 25 millones de Ouijas. 25 millones, ya son tableros, ¿eh? Fuera aparte, bueno, los caseros, los que, como aquel famoso Nirvana, o como el que puede hacer, como hemos hecho en el instituto, los que son un poquito más mayores, con papelitos, ¿no? Como la vasografía que hemos visto. 25 millones. En 1990, en las televisiones americanas, se anunciaba la Ouija con total impunidad en cuando venía la campaña de Navidades y tal. Vamos a ver hasta qué punto llegaba, cómo se vendía de normal, ¿no? Fijaros anuncios de época, ¿no? La Ouija la podemos ver, pues, junto a juguetes de época. Igual que vendían, ya digo, igual que vendía el Río, el Monopoly, pues te vendían el tablero Ouija. Fijaros ya anuncios allí con el Monopoly al lado, o sea, una normalidad total.
¿Qué quiero decir con esto? Que hasta ese momento, bueno, pues era algo al que no se le daba la importancia que después se le da. Es algo que realmente no es terrorífico, sino simplemente un juego. Por ahí volvemos a lo del juego de la Ouija, por eso se llama Ouija, el juego. Fijaros si llega a ser normalizado en la vida americana. Hay un señor, Norman Rockwell. Norman Rockwell es un letrerista, un pintor que se hace muy famoso, y él son muy famosos una serie de cuadros que hace sobre la vida del americano normal. O sea, en los cuadros está reflejado lo que era la típica vida del americano. Las típicas cosas que hacía el pescador, el leñador, el señor de la bolsa, el gángster. Y fijaros que en uno de sus cuadros lo que retrata es una señora y un señor jugando a la Ouija. O sea, algo que era muy normal en esa época. Esta es la famosa patente de Parker. Esta es como el tablero, que allí hay una copia que han hecho, muy, muy chula por cierto. Esta es la que se vendía normalmente. Yo la he visto en el Toys R Us, este modelo, bueno, el español, que ahora lo vamos a ver. Y fijaros, bueno, Ouija de todo tipo y colores. De todo tipo. Se llega a comercializar normalmente. Esta es la más controvertida, la de las niñas. Fijaros que es rosita, o sea, hecha para que llame la atención de la niña, para que sea agradable a una niña, ¿no? Todo rosita, fijaros qué cuco, ¿no? El máster, ¿no? O sea, algo pensado, o sea, un equipo, estamos hablando de un equipo, Parker no es ninguna tontería, es un equipo, lleva un equipo de marketing, está estudiado para que guste a la niña y lo pide en Navidades, ¿no? Y bueno, hay modelos tan curiosos. Como este. Fijaros el máster. Claro, con este seguramente se veían más cosas que con el otro, ¿no? Y fijaros hasta dónde llega, que nos encontramos con el set Ouija, en el cual aparentemente lo que sea nos diría, pues bueno, la postura que deberíamos de tomar a la hora de hacer las cositas. O sea, imaginaros, una locura, una auténtica locura. Entonces, bueno, vamos a ver, esto que ahora nos reímos, esto parece muy natural y muy normal. ¿Dónde empieza el malditismo de la Ouija? Porque hasta ahora, bueno, salvo los primeros casos que hemos hablado, vemos que tiene una trayectoria como un juguete que se ha vendido muy normal, ¿no? Esta es la española, en española la comercializa Borrás. Es curioso porque además hispanizan el nombre de alguna manera y lo ponen Ouija, ¿no? Lo ponen como lo pronunciamos los españoles, ¿no? Esta es de mi colección también. Y fijaros la manera de venderlo, ¿no? Llegue hasta donde la realidad desaparece. Es lo que te juego para adultos, cuidado, descripción al dorso, Y aquí te está diciendo que es para adultos. Los españoles tenemos un poquito más de vergüenza y lo vendemos para mayores. Esta es la parte posterior, donde te da, bueno, pues las instrucciones. Es muy interesante, es muy curioso de leerlo, pero no tenemos ya tiempo de las cositas que te va diciendo, ¿no? De las instrucciones del juego de alguna manera. Bien, pues vamos a ver, como digo, dónde empieza el malditismo de la Ouija. ¿Habéis escuchado alguna vez, o muchas veces, ¿no?, aquello de, oye, para jugar a la Ouija hace falta alguien que sepa, porque hay que abrirla y hay que cerrarla, porque no se puede quedar abierta? Bien. Vamos a ver, esto lo inventan los medios. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. El tablero Ouija se está saltando al medium como medio de comunicación con ese más allá. Y el medium cobra. La tabla no cobra, la tabla te la compras una vez y ya está. ¿Qué ocurre? Pues los mediums son los que empiezan a alertar sobre el peligro de hacer aquello solo. No, mire usted, para eso hace falta un especialista. Y el especialista soy yo, claro está. Así que pago usted otra vez para que haga la Ouija. Aquí tenemos ya una de las claves de cuando empezamos a ver eso de una manera turbia, ¿no?, de alguna manera. Y por supuesto la Iglesia. La Iglesia, para el cristianismo, el que sea cristiano, que sepa que cuando juega la Ouija está haciendo algo demoníaco, ¿no? Y es el propio Pío X, en un concilio, el que dice que los juegos de salón asociados al oculto es algo demoníaco. Ya lo hemos visto que en las mesas parlantes de Null la Iglesia toma partido.
Ya te digo, la Iglesia, el propio Papa, toma partido, condena la Ouija, el espiritismo y todo lo que sean medios de comunicación con el más allá. Porque hay que pensar que para el cristianismo los cristianos tenéis vuestros fantasmas, o tenemos nuestros fantasmas, que sean las almas del purgatorio, pero no están para esta función, no están para jugar a Ouija. Es algo más serio, supuestamente son almas que están entre un lado y otro, y le queda algo, o no han sido buenos del todo, y bueno, tienen que cumplir algún requisito, algo tienen que hacer antes. Entonces, para la Iglesia, que sepáis que todos los que hagáis Ouija estáis condenados, que eso es demoníaco. Y hay un momento clave. La película del exorcista, 1973. La película del exorcista, todo el mundo nos acordamos de la niña echando espumarajo verde, pero no nos acordamos de cómo empieza. La película empieza así. La película empieza con la niña hablando con el capitán Hoodie a través de la Ouija. Pero es que la película, sabéis que está basado en un hecho real. Y en eso ese hecho real, que es el caso de Missouri de 1949, hay un adolescente de 14 años, es un niño realmente, que intenta contactar con su tía muerta con la Ouija. De ahí saca el director de la película la historia de la Ouija. Bien, a partir de este momento, la Ouija ya sí que se demoniza. Hay que decir que Parker en el año 1973 y 74 tiene pérdidas millonarias con el tablero Ouija. Muchos establecimientos deciden retirarla, muchos establecimientos no quieren vender aquello porque lo han visto en la película. Y el cine, señores, ya le da a la Ouija todo lo que hace falta para ser la maldita. Fijaros las portadas de las películas. Portales que se abren en la película, porque hasta ahora no hemos visto ningún portal que se abriera. Sin embargo, a partir de las películas vamos a ver portales que se abren, seres extrañísimos que salen, cosas que se mueven, en fin, toda la parafernalia que adorna una película para que dé miedo. Y eso nos lo ha dado el cine. Fijaros las portadas, o sea, terroríficas, asociadas a la Ouija. En fin, con todo esto que os quiero decir, ¿qué es la Ouija entonces? Vamos a ver, para la ciencia nos dice que eso es un efecto ideomotor. Un efecto ideomotor sería un movimiento con los deditos, porque sabéis que ponemos los deditos cuando hacemos eso, que involuntariamente le estamos dando al máster y estamos moviendo la Ouija. Me van a perdonar los científicos, eso me parece absurdo, porque la Ouija la movemos nosotros. Hay experimentos que se han hecho en el cual a los señores que se sientan a hacer una Ouija le tapan los ojos y la Ouija no dice absolutamente nada. Por lo tanto, somos nosotros los que lo estamos moviendo. Ya llega la sugestión, la inducción, la que nos va a dar palabra, la que nos va a decir más cosas. Pero en el momento que tú le cierras los ojos, la Ouija, os aseguro que se mueve pero no dice absolutamente nada. Por lo tanto, si hubiera, desde mi punto de vista, si hubiera una intervención desde un otro lado, un más allá, o un ser demoníaco, la Ouija seguiría hablando, sin embargo, no habla. Para los espíritas, para los que creen en el más allá, por supuesto están hablando con difuntos. Por supuesto. Para la parapsicología moderna, pues para la parapsicología moderna realmente sería nuestro subconsciente dormido el que estaría actuando, aquel que dice cosas que queremos no saber. Y sería un método de desarrollar la telepatía y acceder a la mente colectiva. En resumidas cuentas, en la Ouija, si nos sentamos delante del tablero, vamos a hablar con lo que nosotros queramos hablar. Nuestra propia subconsciente y nuestra propia creencia nos va a llevar a lo que el tablero nos diga, con el consiguiente peligro, por supuesto, como hemos visto en los primeros casos. Y bueno, pues esto es la Ouija. Espero que os quede un poco más claro y hayáis conocido un poquito más lo que es el dichoso tablero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fede. Fantástica conferencia, en este caso el que nos ha ofrecido
nuestro amigo Fede, cuando haga una ouija lo llamaré a él. Y te voy a pedir que te esperes un momentito, porque nuestro buen amigo Paco, alcalde de Bormujos, te va a hacer entrega, por favor Paco, te va a hacer entrega de un obsequio, por haber estado hoy aquí, por haber tenido esa generosidad con Bormujos y habernos dado esta conferencia. Paco. Bueno, pues seguimos. Seguimos, don Fede. ¿Te llevabas una tela de araña?